Listo, entonces habíamos quedado en que íbamos a elegir el enfoque de automatismo para este bloque final del curso de bobinados y máquinas eléctricas. Para eso necesitamos el software asociado. Uno es este KDesign, que ustedes lo pueden descargar. Desde, por ejemplo, aquí desde YouTube ustedes escriben cómo descargar KDesign y lo pueden descargar siguiendo la explicación paso a paso. O podemos también... no, esta sería la única forma, pues hay varias formas de buscarlo, pero el que vamos a usar desde el computador desde el celular se llama SimRelive. Y también podemos utilizarlo, a ver si aparece el logo por acá, en algún lado. Este sería el SimRelive. El SimRelive lleva este logo, ustedes lo pueden descargar desde la App Store, desde la Play Store. Lo conectan al celular. Yo por aquí vi que tenía yo un ejecutable de SimRelive. Tengo es un simulador de computador. Entonces se está inicializando. Este es el SimRelive. En su celular va a aparecer algo muy parecido a esta plataforma. Entonces aquí nosotros en el documento le damos nuevo y nos van a aparecer todos estos elementos. Hay algunos elementos que están en gris. Si no estoy mal, esos elementos no se pueden trabajar porque hay que elegir la versión siguiente para funcionar. Igual la captura, yo no puedo capturar desde el programa. Creo que eso es todo las limitaciones del programa gratuito, pero para un inicio nos sirve bien. La idea es escalar hasta el PLC, que es una herramienta lógico programable, pero pues ya eso está mucho más allá. Vamos a sentar un poquito la idea de qué es control automatismo y vamos a empezar con lo más básico, ¿listo? Entonces es importante que por favor descarguen una de esas dos aplicaciones, la que más le convenga o ambas, para que la clase, el curso sea más completo todavía, ¿listo? Si tienen problemas descargando alguna, me avisan y revisamos. Entonces, yo ya había hecho una introducción al software en esta clase, si mal no recuerdo. Revisamos ya lo que son las alimentaciones. Por ejemplo, podemos utilizar una alimentación línea y neutro para hacer un ejemplo práctico. Aquí yo tendría pues un toma corriente con línea y neutro. Podría elegir yo un contactor o un motor directamente, digamos un motor monofásico que funciona con línea y neutro. Ponerlo acá y conectarlo a la corriente. Para conectarlo a la corriente, entonces yo podría usar cables y conexiones y yo utilizaría el cable de línea, que es el primero que va a encontrar acá, cable fase, para conectar desde la fase, y el que le sigue, que es cable neutro. Ok, una pregunta. Cuéntelo. Porque los motores son directos, no tienen botón para encender. Correcto. Normalmente un motor viene directo, ¿sí? Un motor no trae esa capacidad de prender y apagar porque eso le corresponde al control. Entonces es lo que nosotros vamos a construir en adelante. Esa parte nosotros vamos a construirla. Esa va a ser una de las primeras maniobras que vamos a hacer nosotros. ¿Listo? Bueno, pues, Listo. Simplemente quería que revisáramos cómo yo conecto un cable neutro desde el neutro hasta el otro borne del motor. Y una vez yo oprimo la simulación, que es este triángulo verde que aparece por acá, entonces empieza nuestro motor, se convierte en gris, significa que está andando y nos muestra un sentido de giro. ¿Listo? Efectivamente nuestro compañero nos dijo, bueno, nos hace falta algo importante que es el control de prendido y apagado. Eso es lo que vamos a hacer con control de automatismo. Yo por acá tengo un video, ese video voy a editarlo un poco. Videos. Primero donde presentamos los componentes de control. ¿Será este? Sí. Listo, entonces este es el video, yo se los voy a compartir para que lo revisen.
Ese no lo he editado, tiene una duración de 1:12, es bastante extenso el video. Voy a intentar editarlo lo más pronto que pueda para que tengan un video mucho más compacto. Pero aquí nosotros vamos a relacionar los elementos de control de automatismo. Fíjense que aquí tenemos, esta es la academia, aquí tenemos nuestros elementos de control de automatización. Los elementos más básicos, aquí tenemos un par de pulsadores. Estos son pulsadores. ¿Qué es un pulsador? Pues por acá yo lo explico, no hace falta explicarlo, por acá explicamos paso a paso cada uno. ¿Listo? Entonces voy a darle acá una velocidad de 1.5 para que avance más rápido lo común. Les voy a ir mostrando. Este es el pulsador. Este es el pulsador. El pulsador que no se alcanza a ver bien. No sé por qué. Revisemos. Esos videos yo los tengo acá, si no estoy mal. Bueno. Aquí les explico qué es un pulsador. Esos videos yo los debo tener por acá. Si no estoy mal, esos eran... recursos. Esos eran estudiantes 21. Y aquí está el intro. El video de intro. Listo, señores. Fíjense que la calidad es todavía mucho mejor. Pero ese es solo el intro. Luego viene... toma uno contacto. Entonces, aquí tenemos... aquí lo estoy explicando parte por parte. Estos serían los pulsadores, estos son testigos, estos son contactos auxiliares, este es nuestro contactor, este es nuestro dispositivo de paro de emergencia, este es nuestro multímetro, nuestra herramienta de medición, esta es una caja rectangular, aquí yo pongo los pulsadores, como para usarlo como si una estructura para colocar los pulsadores. Entonces, ahora sí empiezo a explicar uno por uno. Este es el pulsador, entonces fíjense que este pulsador tiene un color verde, pero lo que nosotros tenemos que fijarnos es en la marca que tiene el respaldo. Es una marca que dice NO, significa Normal Open. Ustedes saben que esas máquinas las hacen los chinos y las hacen los suficientemente técnicas para existir en cualquier parte del planeta. Entonces las marcan en inglés. Y el inglés pues, es la forma universal de entenderlas. Entonces, cuando nosotros tenemos esos elementos que tienen NO, significa que son Normal Open, normalmente abiertos. Un pulsador normalmente abierto es un elemento que está normalmente interrumpido. ¿Qué significa eso? Entonces ya aquí tenemos un motor que funciona. ¿Qué pasa si nosotros le ponemos un pulsador normalmente abierto? Pulsador NA, aquí aparece NA porque está traducido del programa, pero pues es el mismo NO que encontramos allá. Este sí es NA de normalmente abierto. Allá tenemos un NO de normal open que significa exactamente lo mismo. Entonces fíjense que cuando yo simulo esto, ahora ya mi motor no arranca en un principio. ¿Por qué? Porque en un principio este elemento está interrumpido. O sea, no está continuo, sino lo contrario, está interrumpido, está cortado. Entonces abre el circuito y el circuito entonces no se cierra, luego no habría trabajo en el circuito. La forma correcta de que hubiera trabajo, entonces fíjense que este tiene algo muy interesante, y es que yo puedo hacer el botón de mi pulsador. Yo podría pulsarlo acá, pero también yo podría utilizar ese botón que ustedes vieron allá, yo lo puedo poner acá. Entonces voy a prenderlo, fíjense que este es el botón. Entonces yo lo oprimo, cuando yo lo oprimo, él se prende. Algo muy parecido a lo que funciona un interruptor, pero ¿cuál sería la diferencia? Este es un pulsador, significa que es solamente un pulso. Yo lo oprimo, él adquiere una posición temporal mientras yo lo esté obturando, y una vez yo lo suelto, él vuelve a su condición normal de normalmente abierto. Entonces, habría un problema con este elemento, y es que yo lo puedo tener, o de pronto no siempre, a veces es funcional, a veces, digamos, en las puertas, en los antirremanentes, ustedes saben que a veces uno oprime un botón para abrir una puerta, entonces desarma el imán, el electroimán, y la puerta se abre. Pero la idea es que normalmente esté cerrado ese electroimán. Entonces ese es el mismo efecto del pulsador, que solo por un instante yo pueda permitirle al motor girar. Hay algunos motores, digamos los de las llaves, o incluso los taladros. Si ustedes se fijan, los taladros ustedes oprimen el gatillo, y él funciona mientras ustedes mantengan oprimido el gatillo, como en este caso. Este podría ser el gatillo de un motor, y este el motor de un taladro. Ustedes oprimen el gatillo, el motor se enciende, sueltan el gatillo, el motor se apaga. Este es un elemento físico que lo que hace es bloquear este gatillo. Vamos a entender un elemento eléctrico de bloquear el gatillo, una forma eléctrica de bloquear el gatillo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora sigamos reconociendo los elementos. Así como existe un pulsador NO, existe un pulsador NC. Este es NO. Y este es NC. Fíjense que tengo ahí sostenido en la mano, dice NC. El pulsador NC cumple la función totalmente contraria. ¿Qué significa eso? Voy a borrar esta línea.
y esta de acá. Y voy a poner un pulsador NC, que sería este que le sigue. Lo voy a voltear. ¿Cómo yo lo volteo? Aquí arriba ustedes van a encontrar un girar a la izquierda, un girar a la derecha y un espejo vertical. Cuando yo le imprimo ese espejo vertical, es como si yo tuviera un espejo aquí en esta posición y reflejara este elemento, pero en el sentido contrario. Ustedes saben que cuando se ven a un espejo y mueven la mano derecha, el espejo mueve la mano izquierda, significa que es lo contrario, es la posición contraria. Esa es la idea que quiere dar ese espejo horizontal. Y voy a conectar el pulsador. Entonces, este pulsador es totalmente contrario. Mientras el pulsador 1 lo que hacía era mantener el circuito interrumpido en un inicio y cuando yo pulsaba el circuito se cerraba, este va a hacer todo lo opuesto. En un inicio va a estar cerrado el circuito, o sea, va a haber conducción por este elemento. Pero cuando yo lo oprimo, la conexión, la continuidad de este elemento desaparece, o sea, se abre el circuito. También le voy a poner un botón y aquí va algo muy importante de nuestro programa. Una de las cosas importantes, yo le doy doble clic encima de cualquier elemento y me va a arrojar un submenú. Creo que también yo puedo hacer lo mismo si le doy, no. Si le doy otro comando, pero con doble clic ustedes van a acceder al menú del comando. Aquí van a estar todas las características numeradas. Las más importantes, nombre, que va a ser la primera que va a aparecer casi en cualquier elemento. Aquí ustedes lo pueden visualizar o dejar de visualizar. ¿Qué significa eso? Fíjense acá, yo veo la S del pulsador, yo le doy OK, yo le quité el visualizar, entonces ya ahora no puedo visualizar el nombre. Pero por ahora es más y más interesante que podamos visualizarlo. Segundo, yo lo voy a poner en rojo, por ejemplo, para cambiar el color del botón. Si se fijan, normalmente es una norma que los pulsadores NC sean rojos y los NO sean verdes. Es algo normal, no es normal, sino es algo común, es como un arreglo, una fórmula que se utiliza. Otra cosa, si se fijan, estos dos elementos se llaman igual que estos dos, que se llaman exactamente igual. Hay un problema con que los elementos se llaman igual. Si ustedes inician la simulación, fíjense que yo oprimo un botón y ambos se oprimen al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es el mismo elemento. Eso tiene ciertas funciones operativas, pero no es conveniente para este ejemplo en particular. Entonces yo voy a cambiarle el nombre a uno de estos dos. Le doy doble clic y le voy a poner S2, por ejemplo. Solamente le agregué un 2 al final. Ahora fíjense lo que pasa. Cuando yo prendo este botón y estos dos siguen accionándose al tiempo, pero ahora este ya no. Si accionan estos dos es porque se llaman igual a este, es el que se está accionando. Entonces voy a darle doble clic acá y le voy a poner a este S2 para que este esté vinculado con este. Si se llaman igual, significa que son el mismo elemento y este está vinculado con este. Ahora sí, fíjense que yo prendo mi pulsador y abro el otro circuito, pues no haría mucho. Yo les comenté que el taladro tenía una forma mecánica de mantener pulsado el gatillo. Aquí pasa algo muy parecido. Si yo oprimo el pulsador y lo mantengo oprimido mientras muevo el mouse, él se queda oprimido, fíjense. O sea, yo simplemente lo oprimí, moví el mouse fuera del pulsador y lo desoprimí, bueno, lejitos, y lo solté. Entonces él se queda pulsado. ¿Qué pasa si yo pulso el normalmente cerrado? Fíjense, este era normalmente abierto, ahora está cerrado por defecto, porque yo hice esa trampita. Ahora fíjense que cuando yo oprimo el normalmente cerrado, el motor se apaga, porque ahora sí estoy abriendo mi circuito con este pulsador. Esa sería la función. Deben haber algún motor que ustedes tengan que oprimir un botón para que él deje de funcionar. Existen muchas utilidades y eso lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a buscarle realmente una utilidad y a ampliar los horizontes de lo que el control y el automatismo tienen para ofrecerle a nuestra carrera como expertos en electricidad. Realmente hay mucha funcionalidad en esto, por eso yo lo recomiendo. Además tiene mucha salida operativa y vale la pena aprenderlo porque además es muy didáctico, es muy interesante, desarrolla la lógica y demás. Pues vale la pena revisarlo. Después de los pulsadores, nosotros hicimos la prueba de continuidad. Digamos, si ustedes quisieran comprobar un pulsador, pues tendrían que utilizar la continuidad y hacerlo y comprobar que efectivamente hay continuidad o no hay continuidad. Este que normalmente es cerrado tiene continuidad por defecto, fíjense, y cuando yo lo oprimo, se abre, o sea, aparece una discontinuidad. Después de eso nosotros revisamos los pilotos. Bueno, aquí los pilotos no tienen mucho que ofrecernos. Piloto es un bombillo que se prende cuando hay paso de corriente. Entonces los elementos son básicamente elementos pasivos. Eso es un interruptor de dos posiciones. El interruptor de dos posiciones normalmente tiene tres elementos. Y es una pregunta común. ¿Por qué el interruptor de tres posiciones de dos posiciones tiene tres elementos o tres borneras? ¿Sí? Uno normalmente encuentra el respaldo de un interruptor de dos posiciones. Tres elementos, y uno dice, ¿cómo hago yo para conectar este interruptor concretamente? Pues fíjense que aquí es donde las cosas empiezan a cobrar sentido. Este punto medio se llama común. Normalmente aparece un común. ¿Qué significa eso? Voy a dibujarlo
acá viene una conexión. Y ella va a estar, él tiene dos posiciones, o sea que obligatoriamente va a tener contacto con uno de estos dos extremos por defecto. ¿Qué significa eso? Que bien, o la conexión está hacia si está hacia entonces yo tengo acá dos particularidades. Una, este es un elemento NC. ¿Qué significa? Que está normalmente cerrado, porque la conducción estaría vinculada a este elemento. Si yo acá colocara un bombillo, y al otro lado, pues un respectivo neutro suponiendo, normalmente interrumpimos la línea. Entonces por aquí entra la línea se conduce al NC y se prende mi bombillo. Suponer un bombillo. Cuando yo cambio de posición, o sea, suponiendo que yo oprimí el interruptor y él asumió normalmente es esta posición, quedó de esta forma, entonces significa que yo estoy asignando a este de arriba como NC. Si yo lo cambio de posición, ¿y qué pasa con este? Este va a ser un NO. Normalmente abierto. Cuando yo cambio de posición, entonces él va a cambiar esta condición y ahora va a hacer un contacto directo con el que antiguamente era NO. Cambiando esta lógica. Ahora este va a ser el normalmente cerrado y este va a ser el normalmente abierto. Eso tiene una lógica muy interesante y eso significa entonces que yo podría tener dos bombillos vinculados a un mismo interruptor de dos posiciones, donde bien prende uno o prende otro dependiendo de la posición de nuestro interruptor. No. ¿Listo? Entonces yo podría tener dos posiciones, bien sea esta o esta otra. Significa que cuando yo prendo un bombillo, apago el otro. Estas serían las dos posiciones de nuestro interruptor de dos posiciones. Más adelante vamos a hacerlo evidente acá en el simulador. Ya vamos a hacerlo. Para completar la explicación y pasar al simulador, aquí hicimos la prueba. Este sería un elemento, este elemento es algo muy parecido a un pulsador normalmente cerrado que tiene un seguro mecánico instalado por defecto. ¿Qué significa eso? Eso le llamamos pulsador enroscable. Cuando nosotros lo oprimimos, él se enrosca manteniendo... Perdón. Manteniendo la posición que nosotros le asignamos, que normalmente es un normalmente cerrado, o sea que cuando nosotros lo pulsamos, él se enrosca y se vuelve abierto, por defecto, normalmente abierto. ¿Listo? Y ahora sí nosotros quedamos solamente con nuestro contactor. Contactor es una herramienta de control, pero también de protección, la llaman un elemento de protección, porque él nos va a conectar y desconectar las tres fases al mismo tiempo. Entonces para evitar riesgos eléctricos trabajando con tres tensiones al mismo tiempo. Entonces él nos facilita ese pedacito haciendo de interruptor triple o cuádruple en este caso, fíjense. Puede ser incluso cuádruple. ¿Cómo funciona? No sé si aquí lo destapo y les muestro cómo funciona. Sí, señor, probablemente sí. Ahí lo destapamos. Entonces fíjense que este elemento se puede abrir en dos normalmente. ¿Por qué? Porque él va a tener una bobina. Aquí yo les estoy mostrando. Hay dos tornillos negros al lado y lado que estaban ubicados ahí en ese lugar.
No estos dos plateados que estoy señalando, sino dos negros diferentes a esos plateados que están ubicados al lado y lado. El elemento tiene un resorte que es el que le permite volver a su posición inicial de normalmente abierto. Es un interruptor normalmente abierto. Este es interruptor porque mientras haya corriente, pues va a cambiar de posición. Ahí estoy señalando que hay una lámina que une esos dos contactos enfrentados cuando baja este dispositivo metálico. El resorte pues le permite volver a su posición inicial. Y esta es la bobina. Ahí nosotros vamos a encontrar un enrollado de alambre magneto, de alambre esmaltado, y ese va a tener dos bornes, esos dos que se ven a cada lado. Esa bobina es la encargada de generar un campo magnético que se va a cerrar por acción de la fuerza electromotriz y va a accionar nuestro pulsador. ¿Sí? Entonces, importante los elementos de esa bobina. Fíjense que ahí yo estoy señalando, ahí aparece siempre que nosotros vayamos, esa bobina es normal que se estropee, se dañe o haya que cambiarla. Entonces nosotros vamos a revisar esas características de la bobina, que son voltaje, frecuencia y normalmente viene con un número de reseña. Esos son los elementos que nosotros vamos a darle a nuestro proveedor para que él nos entregue una bobina igual y podamos hacer el reemplazo. Fíjense que ahí aparece, S es una E, entonces imagínense que hay dos E's enfrentadas, una aquí y otra que está allá en el soporte que está sosteniendo nuestro compañero. Esas dos E's, por acción de la fuerza electromotriz, se van a juntar porque el campo magnético que genera la bobina va a correr por esas laminillas de cobre y los va a convertir en imanes opuestos, porque la idea es que se cierre el circuito magnético. Entonces ellos se atraen y se pegan. Cuando ellos se pegan, se cierra el circuito magnético y se mantiene así. Como el transformador es una máquina pasiva y realmente no está haciendo una fuerza excesiva para mantener esa posición de normalmente de cerrado en ese instante, entonces este elemento no consume mucho por sí solo, no consume mucho. Y además estamos asegurando una conexión física de las fases y demás circuitos que hayan en los bornes de ese contactor. De pronto ahí les expliqué cómo funciona el contacto auxiliar. Fíjense que el contacto auxiliar, ahí ya nuestro compañero lo puso encima del contactor. Ese contacto auxiliar tiene un par de elementos normalmente cerrados, significa que están en un inicio manteniendo una conducción y cuando se obtura se baja la palanca que acciona ambos elementos y él cambia de posición. Normalmente él va a cambiar una posición. Ahí está nuestro compañero colocándolo. Se coloca sobre unas uñas que tienen ese elemento. Aquí nosotros vamos a hacer nuestra primer maniobra. La primera maniobra que nosotros vamos a hacer se llama enclavamiento. Es importante que tengan a la mano el software para que todos hagamos esa misma práctica y la hagamos paso a paso. Entonces, voy a quedarme con un solo pulsador. Y voy a poner un contactor. Entonces fíjense que acá nuestro cuarto elemento dice contactores interruptores. Voy a poner un contactor de 4 líneas. Y voy a eliminar esta línea y el neutro porque voy a usar ahora una conexión trifásica. Voy a poner mis 3 líneas acá. ¿Qué pasa con esto? Esto es un contactor, pero la pregunta es dónde yo conecto las bobinas. En este caso, fíjense que la bobina, cuando yo extraigo la bobina, por acá, fíjense, cuando yo extraigo la bobina, esta tiene 2 bornes, una a cada lado, y tiene un borne auxiliar por aquí atrás. Estos 2 bornes normalmente se llaman A1 y A2 y van a ser donde yo conecto mi bobina, el poder de la bobina, donde se cierra el circuito, o sea, las puntas de la bobina, para que exista ese campo electromagnético aquí adentro. Aquí yo no tengo esos 2 elementos, solo tengo los contactos, los de entrada y los de salida. No tengo la bobina, significa que la bobina yo tengo que buscarla por acá donde dice bobinas, señalizaciones, y la primera bobina que dice bobina, voy a sacarla, y esta va a ser la bobina de este contactor. ¿Listo? La pregunta que surge primero es, ¿cómo yo sé que esta bobina le pertenece a este contactor? ¿Qué me quiere decir? ¿Cómo hago yo que esta bobina y este contactor sean el mismo elemento?
Igual que estos dos son el mismo elemento, estos dos podrían ser el mismo elemento. Para ello debo cambiarle el nombre a uno de los dos para que sean iguales. Entonces voy a cambiarle el nombre a la bobina. El contactor se llama KM y la bobina también debe llamarse KM para que se llamen igual. Ahora que se llaman igual, si yo llego a alimentar esta bobina, entonces voy a alimentar este contactor va a accionarse. ¿Listo? Recuerden utilizar cable fase siempre que van a conectar fase con un elemento. Como esta bobina yo estoy asumiendo que funciona a 220, entonces va a funcionar entre la corriente que hay entre dos, el voltaje que hay entre dos fases. La conecté a mis dos fases. ¿Qué significa eso? Que si yo llego a prender la simulación, como esta bobina está conectada a las fases, se va a prender. Fíjense que ahora está en gris. Y si se prende la bobina, como este contactor está asociado a esta bobina, y es el campo de la bobina, lo que hace funcionar mi contactor, entonces basta con hacer la simulación para que se cierre el contactor porque nuestra bobina está siendo alimentada. Aquí ya nos damos cuenta de algo interesante. Y es que no necesariamente tienen que estar conectados los circuitos de potencia y de control. Y vamos a entenderlos así en adelante. El circuito que tiene los elementos que trabajan con poder, sea motores, la protección, lo que está trabajando, entonces vamos a llamarlo circuito de potencia, y lo que controla dicho trabajo vamos a llamarlo circuito de protección. Ahora, ¿cómo hago yo para enclavar este elemento? ¿Qué significa eso? Siempre que nosotros trabajemos con elementos de control, sobre todo en electricidad industrial, vamos a evitar dar lo que se llama comandos u órdenes absolutas. Vamos a intentar que las órdenes no sean absolutas. Por eso nosotros utilizamos pulsadores y no interruptores. Si nosotros utilizamos interruptores, el interruptor está en 1 o en 0. Si nosotros utilizamos pulsadores, entonces significa que puede estar en 0 o puede estar en 1. Nuestro pulsador. Y puede cambiar de forma dependiendo de la corriente. ¿Qué significa eso? Yo voy a coger este pulsador normalmente abierto y lo voy a poner al inicio antes de mi bobina. Y voy a conectar ambos elementos con cable fase. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo arranco, fíjense que ahora yo puedo oprimirlo y se prende mi contactor. Pero el contactor vuelve a su estado normalmente abierto. Y lo que yo quiero es que mantenga ese estado normalmente cerrado. Fíjense que este contactor, aunque funciona con 3 líneas y normalmente nosotros no conectamos el neutro, no embocamos o no enfilamos el neutro en estas líneas, él tiene un contacto auxiliar aquí. O sea, tiene 1, 2, 1, 3, 5, 2, 4, 6 y tiene un 7, 8 que están extras. Si yo pongo 3 líneas, fíjense, si yo pongo por ejemplo acá 3 líneas, de una vez voy a poner un motor para que se vea un motor trifásico sencillo acá. Entonces acá yo tengo el polo a tierra, pero el polo a tierra se puede o no se puede interrumpir. Eso no es significativo. Lo que sí es significativo, fíjense que acá yo tengo cable 3. Ese cable me va a permitir sacar 3 líneas al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces fíjense lo que pasa acá. Yo voy a arrancar el motor con este contactor, pero yo tendría que mantener pulsado el contactor para que arranque el motor. Este contacto auxiliar ayudado con una peculiaridad que tiene nuestra bobina de contactor, que no se las voy a explicar ahorita, un poquito más adelante, nos van a ayudar a que este contacto extra que aparece acá sea el responsable de mantener este contactor funcionando y que el pulsador solo sea un arranque, sea como el starter del carro, pero si han visto que se devuelve el starter, o sea, es lo mismo, un pulsador, un pulso donde arranca y una vez se pone en marcha, él se mantiene prendido. ¿Cómo hago eso? Normalmente yo lo que hago para que se entienda es hacer un paralelo entre el pulsador y el contacto. Este contacto ahora se va a llamar contacto auxiliar, que es el contacto que permite el enclavamiento. Ahora fíjense qué pasa cuando yo lo oprimo. Cuando yo lo oprimo ya no tengo que mantenerlo oprimido, porque cuando yo lo oprimo por primera vez, él va a prender la bobina. Y una vez se prende la bobina, se cierra este contacto. Y una vez se cierra este contacto, ahora la bobina queda alimentada por medio del contactor. Eso tiene un problema y es que ahora ya no puedo apagarlo.
Para que yo pueda apagarlo, entonces voy a agregarle un contacto normalmente cerrado antes del contacto normalmente abierto. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que aquí está pasando algo molesto, y es que ambos elementos están accionando al mismo tiempo. ¿Quién me puede decir por qué? Eso es algo importante a tener en cuenta cuando hablemos de este software. Nos va a pasar todo el tiempo y es uno de los errores más recurrentes que vamos a tener trabajando con este software. Los dos elementos funcionan al mismo tiempo porque se llaman igual, luego son el mismo elemento. Y yo tengo que coger uno de estos dos y cambiarle el nombre. Ahora sí, fíjense que yo prendo esto, pero ahora ya no arranca mi motor. ¿Por qué? Este elemento, este programa es muy delicado con las conexiones. Si ustedes no hacen bien las conexiones, entonces él no va a arrancar. Fíjense que ahora yo sé que está bien hecha la conexión porque este cable, que normalmente es gris cuando está apagado, bueno, es rojo cuando está apagado, pero cuando se prende, donde no hay corriente es gris y donde hay corriente es rojo, y fíjense que la corriente ya llega hasta acá. Este elemento está cerrado, permitiendo el paso de la corriente, este está abierto y este está abierto, evitando que la corriente continúe hacia la bobina o hacia el motor. Cuando yo lo oprimo una vez, fíjense que ahora ya no se cierra. Ah, ¿qué pasa ahí? ¿Qué me puede decir? La bobina no está cerrando el circuito. Ahora sí, yo lo prendo y él arranca el motor y lo mantiene pulsado. Y este elemento es un pulsador normalmente cerrado, significa que una vez yo lo pulse, se va a abrir el circuito. Cuando se abra el circuito, se va a abrir este contacto auxiliar que mantenía la bobina alimentada, y nuevamente la condición de prender nuestro elemento sería el pulsador. Y este es el marcha paro que nosotros vamos a aprender a hacer en un inicio, y es el que vamos a hacer ahorita. Entonces, la idea es que podamos hacerlo en cualquiera de los dos elementos, sea en KDesimu o sea en el Simu Relay. Entonces aquí en el Simu Relay voy a hacer exactamente lo mismo, pero lo voy a hacer más, menos, o sea, más rápidamente, ¿no? Como para decirlo de alguna forma. No sé cómo darle, allá. Ah, aquí lo tengo, creo. No. Disminuir el volumen, abrir, administrar, sincronizar, macros. Estoy buscando la forma, porque cuando ustedes tengan cuando ustedes tengan el programa, se van a dar cuenta que ustedes pueden aumentar o disminuir el zoom agarrando la pantalla y abriéndola o cerrándola. Pero aquí no. ¿Qué sería esto? No, si puedo. Ok, el curso. Bueno, voy a cerrar, voy a salir, sí, voy a abrir uno nuevo y voy a utilizar pues ese tamaño de pantalla que no es el óptimo, pero es funcional. Fíjense que acá también tenemos línea 1
línea 2, línea 3. Nos toca ponerlas por separado. ¿Listo? Entonces, estas están apuntando hacia arriba y nosotros estamos viendo todos los elementos cuando los apuntamos hacia abajo. Entonces, tienen que tomar cada uno y darle rotar. Aquí arriba hay un elemento que dice rotar y ya pueden rotar los tops. ¿Listo? Voy a dejarlo bien arribita. Aquí están las líneas. Luego voy a poner el contactor. Entonces, voy a buscar acá. Fíjense que aparecen las bobinas de primeras, entonces voy a sacar una bobina de una vez. Esta bobina se llama KM, nosotros nos recordamos que el contactor en K-Decimal se llamaba KM, ¿cierto? Entonces aquí yo voy a elegir la bobina KM siempre que quiera hablar de un contactor. Aunque yo podría utilizar la K y cambiarle el nombre, pero es preferible utilizar la KM de una vez. Luego vamos a nuestro contactor. Fíjense que aquí aparece el contactor de 4 elementos. Ah, no, esto es un breaker. Este es el contactor, dice contactor 4P. Voy a sacarlo, lo pongo acá. 1, 2, 3. Voy a pegar esto más. 1, 2, 3. Y aquí estaría la bobina. Recuerden que no es la bobina, sino el pulsador, el que tiene que estar en paralelo con la bobina. ¿Dónde está el pulsador? Fíjense que aquí hay unos elementos grises, donde acá en esos elementos grises va a haber un contacto normalmente abierto, uno cerrado, uno de 2 posiciones. Y va a haber aquí un pulsador. Si ustedes lo oprimen y lo mantienen oprimido, les sale el nombre que dice push button. En inglés, el pulsador se llama push button. Vamos a coger un pulsador y lo vamos a poner en paralelo con este contacto. Y luego la bobina la vamos a poner aquí. Podríamos incluso rotarla para que quede de esta forma y se vea todavía más interesante. ¿Listo? Lo mismo, utilizamos cable de conexión. En este caso no necesitamos elegir entre cable de qué naturaleza, sino tocamos este extremo de un punto, el extremo del otro punto, inmediatamente se hace la conexión. Luego de aquí a aquí. Y luego de aquí a una de las líneas, por ejemplo, línea 3. Como eso no se ve tan bonito, entonces yo voy a hacer otra cosa. Bueno, claro que aquí puedo arreglarla. Entonces puedo dejarla así, démosla así, como para no complicarnos. Este iría este con este, este con este, este con este. Ahora yo necesito una línea que no sea L3 para alimentar mi bobina por acá, por A2. Porque L3 es el retorno. Entonces voy a utilizar este, L2 hasta L3. Entonces fíjense. Y ahí ya está en paralelo y arranca nuestro motor. Ahora voy a buscar el motor. Un motor trifásico M3, lo pongo acá, nunca encima, siempre voy a hacer las conexiones. Y listo, un poquito más sencillo incluso. Tengo 3 líneas, estoy alimentando la bobina desde L2 hasta L3 y alimentando mi motor L1, L2 y L3, el pulsador y el enclavamiento. Le voy a dar play. Fíjense que aquí otra vez la corriente de cada fase tiene un color distinto, entre rojo, azul y un morado, un violeta. Cuando yo primo mi interruptor, entonces enciende el sistema, pero ahora yo no le puse el pulsador normalmente cerrado, que es el que abriría el sistema. Voy a hacerlo de otra forma, ya que ustedes están entendiendo la metodología. Voy a eliminar este con delete, le voy a poner el pulsador a este lado. Aquí lo tengo, pulsador normalmente cerrado, fíjense, push button NC, lo voy a poner aquí arriba, lo voy a poner acá y lo voy a rotar. Este no tiene el modo espejo, sino que me toca rotarlo hasta que quede de cabeza. Le voy a conectar este con este y este con L3, ¿listo? Vamos a moverlo para que se note que este viene de L3 y este viene de L2. Y le voy a dar play. Otra vez la corriente viene hasta acá, la corriente en cambio de L3 llega hasta acá, yo enciendo con este, lo enclavo y con este lo saco. Esa sería la maniobra que hay que hacer desde el Simu Relay. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes hagan este programa y suban la evidencia al Classroom. Entonces yo voy a crear una tarea que se llama Introducción al Control. Igual te subes el video también a la clase de la clase, ¿no? Sí, señor. Introducción al control. Marcha paro. Sí, señor. Inmediatamente puedo subirlo hasta ahí, digamos.